exitosos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, Asume tu éxito. Me he dado cuenta, exitosos, que una de las cosas de los temas que más os interesa en este canal es el de cambiar a otra persona. Y aunque ya tengo algún vídeo hablando de esto, me veo en la obligación casi moral de volver a ahondar un poquito más en el tema. Esta vez quien nos va a guiar va a ser Neville Goddard. Vamos a empezar hablando de su gran obra, El arte de morir. Quédate conmigo que comenzamos. Bien, exitosos. Como digo, en el vídeo de hoy vamos a profundizar un poquito más sobre la obra de Neville que se llama El arte de morir. El arte de morir fue publicado el 23 de marzo de 1959, como veis tiene ya unos años, pero vais a observar que es de plena actualidad. ¿Y qué es lo que dice el arte de morir? Pues antes de comentar qué es lo que dice en profundidad el arte de morir, te recuerdo que si no me sigues en mis redes sociales, concretamente en Instagram y en TikTok, aquí te dejo los enlaces. Y te recuerdo que en ambas redes comparto contenido distinto del que comparto en YouTube. Así que si aún no me sigues, ¿a qué estás esperando? Y si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas. Y tanto si eres nuevo como si no lo eres, te agradezco mucho si me dejas un like o un comentario en este vídeo, ya que me ayudas mucho a que YouTube siga mostrando mi vídeo a más personas y podamos seguir creciendo en esta comunidad tan maravillosa que tenemos. Bien, el arte de morir comienza con una reflexión de Neville acerca de recordarnos que Dios y el hombre son uno y que la diferencia entre las personas que manifiestan aquello que quieren ser o tener, o en este caso que estamos hablando de cambiar a otro, y las que no lo tienen, simplemente reside en el grado de intensidad que tú le pones a tu imaginación. Con lo cual, fijaros, ¿qué me está queriendo decir Neville? Que la diferencia es sutil, es decir, una persona manifiesta lo que quiere y otra no lo manifiesta simplemente por la intensidad que le ponen a su imaginación humana. Luego Neville nos viene diciendo que el hombre muchas veces se tiene que enfrentar a condiciones y situaciones que debe resolver y superar para poder evolucionar. Pero que sin embargo hay mucha gente que se encuentra cómoda en la situación en la que está en su vida, aunque parezca mentira, aunque sea algo que no le guste, y por eso hay muchas personas que están manifestando una vida que no es la que ellos quieren tener. Es simplemente porque están habitando ese estado de comodidad, porque es algo viejo, que es conocido para ellos, y que al ser algo conocido lo que nos genera es encontrarnos, aunque parezca mentira, en una zona de confort, porque nos asusta lo desconocido. Preferimos la comodidad de lo conocido, aunque sea malo conocido, que arriesgarnos, salir de nuestra zona de confort, estar incómodos para obtener una vida mejor. Entonces, es ese conformismo el que está haciendo que la gran mayoría de gente no pueda tener la vida de sus sueños. Y realmente no porque no pueda, es porque en el fondo lo que sucede es que no quieren. Bien, ¿y cómo hago para empezar a tener la vida de mis sueños? En este caso, que estamos hablando en este vídeo en específico de cómo cambiar a otro, ¿cómo hago yo para cambiar a otra persona según el arte de morir de Neville Goddard? Bien, lo primero que tenemos que hacer es visualizar a la otra persona en el estado en el que nosotros quisiéramos que se encontrara. Es decir, yo voy a imaginar que esa persona es de la manera que yo quiero que sea, que se comporta de la manera que yo quiero que sea, que hace lo que yo quiero que haga, o que sea esa persona que yo quiero que sea. Y la voy a visualizar. ¿Hasta cuándo? Hasta que a ti tengas un sentimiento. Te habla de contemplar. ¿Hasta cuándo contemplo esa escena? Pues hasta que me cree un sentimiento, una satisfacción de ver que esa persona se ha convertido en lo que yo quiero que se convierta. Es al fin y al cabo tener un sentimiento. Y una vez que yo tengo esa sensación de satisfacción o de sentimiento, lo que voy a hacer es meterle una emoción.
¿Qué emoción? La que yo tendría, yo sentiría si esa persona estuviera haciendo o estuviera siendo de la manera que yo quiero que sea. Al fin y al cabo, esto no es más que recordarnos, una vez más, cuáles son los pasos básicos para una manifestación, que son, primero, visualizar. Utilizas tu imaginación para crear una escena, la que tú quieras, pero que suponga que esa persona se comporta de la forma que tú quieres que se comporte, o que sea ese tipo de hombre o de mujer en el que tú quieres que sea. Lo segundo, contemplas esa escena hasta que te cree un sentimiento de estar satisfecho, porque cuando tú consigues lo que tú quieres, al final lo que te encuentras es satisfecho. ¿Y qué más? Y le vamos a meter una emoción. ¿Cuál? Pues la que sea de felicidad, de tranquilidad, de grandiosidad, la que tú quieras, ¿vale? La que vaya en consonancia con esa escena que tú has estado visualizando. Y es tan sencillo. Es más, Neville te dice, no esperes señales. Es decir, no esperes señales del 3D. El 3D tú te tienes que olvidar del 3D totalmente. Si empiezas a tener incongruencias o tú ves que tu vida no se está acomodando a lo que tú quieres, es justo ahí cuando Neville te dice que lo que tienes que hacer en ese preciso momento es dejar morir al viejo estado. Y es paradójico porque realmente lo que te dice Neville en esta obra, y me encanta, El arte de morir, no sabéis cuántas veces lo he leído, te dice al final que tú tienes que clavarte a ese viejo estado. Habla de la crucifixión de Cristo en la cruz. ¿Y eso qué quiere decir? Te tienes que clavar a ese estado, tienes que hacer un acto enorme de fe. ¿Por qué? Porque lo que te dice Neville es que hasta que tú no veas manifestado en el 3D lo que quieres, tienes que aprender a vivir menos en el mundo terrenal, en el 3D, y más en el mundo de tu imaginación. De tal forma que al final tú a lo que le vas a estar prestando mayor atención es a la imaginación, al concepto que tú tienes imaginario de esa persona, y menos a lo que diga el 3D. Es más, te dice que te tienes que abandonar como un auténtico loco a un estado como si fuera un sueño, ¿vale? Tienes que tener fe ciega en lo que tú estás imaginando, en lo que tú estás creyendo, en lo que tú estás sintiendo dentro de ti, con independencia de lo que te diga el 3D. ¿Por qué? Porque cuanto menos atención tú le prestes al 3D y más atención le prestes a tu imaginación, eso va a hacer que la energía que tú estás viendo en el 3D, las cosas que tú ves en el 3D, cada vez vaya disminuyendo más, porque a lo que no le prestas atención, al final desaparece. Entonces, cuando tú le das mayor intensidad a lo que tú estás viviendo en tu imaginación, a lo que tú estás sintiendo, y no le das importancia al 3D ninguna, te da igual lo que veas, lo que te digan, lo que oigas, te tiene que dar igual, tú ya sabes qué es. Entonces, en ese momento vas a ver cómo eso se te va a ver manifestado en tu 3D. Si tú estás pensando, ¿qué voy a hacer si esto que estoy haciendo no me funciona? Amigo, Neville te dice que no has cambiado en absoluto de estado porque tienes un plan B. Cuando tú te abandonas, como digo, como un loco a ese sueño que tienes, sabes que es tuyo, que no importa lo que ves en el 3D, que antes o después va a ser tuyo, que esa persona va a actuar de la manera que tú quieres, antes o después. Si tú te estás planteando, ¿qué voy a hacer si esa persona no cambia? ¿Qué voy a hacer si me vuelve a engañar? ¿Qué voy a hacer si vuelve a despilfarrar el dinero? ¿Qué voy a hacer si me vuelve a faltar al respeto? Exitoso, exitosa, tengo que decirte que no has cambiado de estado, porque no hay plan B. Es decir, esa persona es una persona fiel, es una persona consciente con su dinero, es una persona respetuosa, es la persona de tus sueños, no hay plan B. Hasta que tú no te mentalices con fe ciega que esa persona es la persona que tú quieres, exitoso, exitosa, déjame que te diga una cosa, no has cambiado de estado, no has muerto a tu viejo estado y adivina qué. ¿Qué es lo que vas a seguir viendo en tu 3D? Va a seguir siendo más de lo mismo. Entonces, tienes que hacer un acto de fe, ya te digo, incluso habla de la locura,
¿vale? La locura, sí, efectivamente la locura, porque es una locura para cualquiera que no conozca la ley pensar que si uno cree ciegamente en algo que ha pensado, que ha imaginado, que ha sentido y de lo que se ha emocionado, se va a cumplir con independencia de lo que veamos en el 3D. ¿Y qué te dice más Neville en El arte de morir? Te dice una cosa muy interesante y que venía comentando un poco antes, que es: la gente está muy cómoda en lo conocido, porque al fin y al cabo el estar en algo conocido, en una situación conocida, nos da seguridad. ¿Por qué nos da seguridad? Porque hace predecible nuestro futuro. Si yo al final vengo repitiendo una conducta durante X tiempo, sabemos cómo va a evolucionar más o menos nuestra vida, va a ser una vida más o menos estable. ¿Qué pasa? Que cuando yo me empiezo a salir de ahí, empiezo a actuar de manera distinta, estamos en una variable que no controlamos. Y en esa variable que no controlamos, si no tenemos fe ciega en nosotros y en nuestro poder creador, nos va a causar miedo, nos va a causar ansiedad. Pero si estamos seguros de que somos uno con Dios y que Dios es nuestra imaginación humana, exitoso, al final lo que haces es estar plenamente tranquilo, porque insisto, sabes que antes o después eso que tú quieres se va a manifestar. Y sí, al principio te va a parecer difícil mantenerte en ese nuevo estado mientras haces la transición del viejo estado al nuevo estado. Y Neville te lo dice así, efectivamente, es como si tú ahora te pones a montar una bestia, habla de un burro, de un pollino. Al principio se te va a parecer extraño porque no estás familiarizada o familiarizado con montar a ese animal. No quiere decir que sea algo difícil, sino simplemente que no tienes práctica. Entonces, entonces te va a parecer antinatural, que dice Neville, pero conforme tú más vayas centrándote en ese estado nuevo, cuanto más estés focalizado y enfocado en ese estado nuevo, más fácil te va a resultar porque cada vez vas a estar más cómodo en ese tipo de pensamientos. Y entonces, al final va a llegar un momento en que domestiques a la bestia y seas capaz de desplazarte donde quieras con ella. ¿Qué quiere decir? Que sí, al principio te va a parecer una locura exitosa habitar ese estado y pensar que esa persona es una persona distinta, pero conforme tú más lo vayas pensando y más lo vayas interiorizando y más lo vayas sintiendo, cada vez te vas a encontrar más cómodo. ¿Y cómo lo hago yo? ¿Cómo aplico yo esto en la práctica? Pues exitosa, es sencillo. Simplemente yo en realidad me creo una especie de realidad paralela. O sea, si yo veo a una persona que está actuando de una manera que no es la que yo quiero, lo que hago es que inmediatamente en mi mente me lo imagino, pero en ese mismo momento haciendo lo que yo quiero o yo querría que estuviera haciendo. Si yo lo veo que está gastando un dinero de forma desmesurada, en ese momento yo me lo imagino al revés, conteniéndose y diciendo: no es necesario gastar este dinero. Si yo lo veo en una actitud irrespetuosa, inmediatamente lo cambio y me lo imagino en una actitud respetuosa. Tienes que hacer este ejercicio siempre. ¿Por qué siempre? Porque te tienes, como digo, que focalizar cada vez más en tu imaginación y menos en el 3D, ¿vale? Hasta que eso se vaya materializando en el 3D, que se te va a materializar cuando digo te sorprendas teniendo pensamientos en consonancia con esa nueva versión de la persona a la que quieres manifestar. Otro ejemplo que te dice Neville de cómo poner en práctica esto es imaginarte a esa persona, a ese amigo, en una situación que implicaría a esa persona pues estar realizando los actos que tú quieres. Por ejemplo, una persona que pasa de un estado de pobreza a un estado de riqueza, pues tú te lo imaginas rico, tú le estás dando la enhorabuena, que hay que ver cuánto ha cambiado su vida, que estás muy contento por él, muy orgulloso con él. Pues con eso lo mismo, con cualquier persona, que tú quieres una persona que sea respetuosa, pues imagínate a esa persona actuando de forma respetuosa y tú felicitándolo por ello. Oye, hay que ver cuánto has cambiado y que te has convertido en una persona que siempre respeta pues a las mujeres, a los niños, a la gente en general, eres una persona amable. No sé, crea tu vida, crea tu imaginación, pero ya te digo, créatela en la mente. Al final, como digo, te vas a sorprender porque la mente lo que va a hacer es acomodar lo que tú estás pensando a la realidad. Entonces, te va a poner situaciones en la vida que al final vayan respondiendo a esa nueva realidad que tú quieres. Pero ojo, y te dice Neville que la cosa no termina ahí, que cuando las cosas se van acomodando y tú mueres definitivamente al viejo estado,
que por cierto dice que es bastante, no dice complicado, pero sí, no es algo sencillo, porque implica un cambio con fe radical y demás. Cuando tú estés habitando tu nuevo estado, vas a ver conflictos, te lo dice el propio Neville, vas a ver conflictos. ¿Qué tienes que hacer cuando tú veas nuevos conflictos? Tienes que hacer exactamente lo mismo. Mueres a ese estado en el que tú estás y te vas a otro, ¿vale? A lo mejor no tienes ese problema y tienes otro, no pasa nada, vuelves a hacer exactamente lo mismo, vuelves a cambiarlo en tu imaginación, poniéndole un sentimiento y una emoción, e intenta vivir tu vida lo más mental posible, sin prestar la atención al 3D, hasta que veas manifestado todo eso que tú quieres. Y hasta aquí, exitosos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Tengo que decir que va a ser la primera parte sobre cambiar a otra persona. Voy a ir leyendo diferentes obras de Neville Goddard, puesto que él fue evolucionando. Esta fue de las primeras en las que habló de este tema, pero no es la última, y luego se va viendo una evolución muy bonita. Y quiero traeros diferentes lecturas, diferentes técnicas para que os inspiren y que veáis que realmente sí que es posible cambiar a otro, porque creedme, sí que se puede. Y como siempre digo, si no me creéis, lo único que tenéis que hacer es ponerlo en práctica por vosotros mismos. Así que exitosos, como siempre, un placer haberos acompañado. Si te ha gustado el vídeo, te agradezco mucho que me des un like o un comentario. Nos vemos prontito. Chao.